Buenos días. Bueno, mi nombre es Javier Ariza y voy a explicar cómo he desarrollado mi proyecto final de máster perteneciente a la UTAD en el grado de experto en Big Data. Bien, lo primero que os voy a comentar es, bueno, pues de qué trata el proyecto. El proyecto, del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, el programa de experto en Big Data y, y el proyecto es el desarrollo de un proyecto que sea escalable para intentar monitorizar toda la información que nos suministran los dispositivos de tecnología wearable. Bien, como descripción, bueno, pues actualmente hay un auge en el mundo de los smartwatch y tecnología wearable. Empresas como Google, Samsung y Apple y otras grandes compañías están creando relojes y dispositivos de tracking personal como las gafas Google Glass o las pulseras de tracking personal, las cuales generan gran volumetría de datos, gran cantidad de datos eh, que es necesaria procesar para poder dar un servicio al cliente. Algunos de los ejemplos de los dispositivos que os estoy comentando serían, pues, por ejemplo, las Google Glass o el reloj, el Apple Watch, etcétera. Entonces, el objetivo de este vídeo es intentar explicar cómo hemos desarrollado nuestra arquitectura para recoger toda esta cantidad de datos que se supone generan estos dispositivos de tracking personal, procesar estos datos de los usuarios y explorar el contenido, ¿vale? Por último, intentar crear un dashboard o una página web para visualizar toda esta información mediante mapas, gráficas o cualquier otro recurso que hayamos considerado necesario. Bien, bueno, hemos seguido una metodología con una metodología y una planificación desde el 27 del 10 hasta el 14 de diciembre. Hemos seguido como metodología de desarrollo Scrum y los sprint más o menos de duración pues han durado una semana, ¿vale? Aquí desglosamos un poco cómo ha sido el desglose de las tareas de los sprints y explicamos un poco por encima la arquitectura que hemos desarrollado. Bien, la arquitectura que hemos planteado para el desarrollo para el desarrollo de la solución de nuestro proyecto, pues es algo parecido a esto. Primero, tenemos una entrada de datos donde los usuarios, pues a través de sus dispositivos de tracking personal, nos envían información, ¿vale? Esta información no es real, sino que la hemos simulado mediante una herramienta como Kettle, que pertenece a Pentaho y en la cual nos han facilitado un KTR para simular esa cantidad de información que nos va a llegar a nuestro sistema. Por lo tanto, la generación de datos no es una integración real con los dispositivos reales, sino que es un script de generación automática de datos. Y para ello hemos utilizado Pentaho y dentro de Pentaho Kettle. Hemos usado un KTR. Bien, una vez que hemos generado estos datos, los datos se los mandamos a un colector. En este caso, nosotros nos hemos decidido por Kafka. ¿Vale? En comparación con otros tipos de consumidores de datos como ActiveMQ o HornetQ, pues Kafka es bastante más potente, es un proyecto open source de Apache y funciona bastante bien y es muy rápido, ¿vale? Dentro de Kafka tiene una dependencia que funciona con Zookeeper, con Apache Zookeeper. Por lo tanto, los colectores tenemos por un lado Kafka y por otro lado Zookeeper. Zookeeper simplemente es, pues, eh, básicamente lo usamos como una gestión de procesos. Bien, una vez que tenemos los mensajes en Kafka, eh, bien, tenemos que consumir esos mensajes y enviar esos mensajes a nuestro clúster, en este caso de Hadoop. Bien, para ello hemos optado por usar una herramienta intermedia que transforma o que consume estos mensajes de Kafka y los almacena en nuestro Hadoop, en nuestro HDFS, en nuestro file system. Bien, esta herramienta que hemos usado, o este proyecto, hemos usado el proyecto de Camus.
Bien, Camus, que pertenece a LinkedIn, es un proyecto open source que básicamente realiza esto. Es un pipeline entre las colas de Kafka y el HDFS. ¿Vale? Ahora explicaremos más en detalle en código cómo hemos configurado el proyecto de Camus y cómo funciona realmente. Bien, lo siguiente que hemos realizado, en este punto dividimos nuestra aplicación en dos caminos. Por un lado tenemos que almacenar la información de nuestro HDFS que está almacenada en bruto a un clúster de Cassandra. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que posteriormente, en algún momento dado, podamos realizar consultas de muy baja latencia sobre nuestros datos. Entonces necesitamos una base de datos no SQL a la cual podamos atacar con consultas y nos devuelva la información de una manera muy rápida. Para este primer paso, para este primer camino, hemos utilizado una herramienta que se llama Pig. Entonces, realizamos un script de Pig que lee la información de nuestro clúster de Hadoop y almacena la información final en nuestro clúster de Cassandra. Bien, por otro lado, hemos utilizado el segundo camino alternativo. Hemos realizado un MapReduce para aplanar la información, la gran cantidad de información que tenemos en nuestro clúster de Hadoop, y mediante un conector, mediante Scoop, que es un proyecto de Apache, leemos esa información aplanada y la volcamos a una base de datos relacional, que en este caso será Vertica. VerticaDB. VerticaDB es una base de datos columnar que funciona muy rápidamente para consultas de analítica. Simplemente lo que hemos hecho es que aplanamos los datos desde Hadoop, la gran cantidad de datos que tenemos, usamos Scoop para una vez que el MapReduce que hemos realizado aquí haya finalizado, cogemos esa información que está aplanada y que tiene un formato especial, y mediante Scoop conectamos nuestro clúster de Hadoop, ese fichero se lo mandamos directamente a VerticaDB para que haga los import, y ya tendríamos la información en Cassandra completamente tal cual como la teníamos en el clúster, es decir, todos los eventos que recibimos de los usuarios los tenemos en Cassandra, pero en Vertica solo tenemos una parte de esos eventos, aproximadamente en torno al 10% de eventos que se generan. Bien, una vez que tenemos esta información en VerticaDB, no solo mandamos la información a VerticaDB, sino que a la par que mandamos la información a VerticaDB, también enviamos la información a nuestro servidor de mapas, que en este caso usamos CartoDB, ¿vale? Es decir, en este punto se envía la información tanto a VerticaDB como a CartoDB, para que tengamos la misma información aquí que aquí. Bien. Por otra parte, los usuarios, mediante un frontend que hemos desarrollado, una página web con HTML5, con CSS3 y con CartoDB, simplemente atacan a este dashboard para visualizar toda la información que se recoge en VerticaDB. Hemos utilizado CartoDB porque queríamos representar la información a través de mapas y nos facilitaba bastante la integración. Esto es un poco por encima la arquitectura que hemos desarrollado para nuestro proyecto. Es un proyecto totalmente batch, no hay parte de real time salvo al principio, es decir, salvo en la obtención de los eventos generados por los usuarios. La parte de Kafka sí podría ser considerada como real time, pero a partir de aquí la parte desde Hadoop hasta Cassandra, pasando por Vertica, todo esto se ejecuta en modo batch. De momento no tenemos una parte real time. Bien, una vez que hemos explicado un poco el desglose, los objetivos y lo que pretendemos conseguir con el proyecto, vamos a explicar detalladamente cómo lo hemos realizado. Bien, por una parte, a nivel de infraestructura, hemos configurado 4 máquinas virtuales en nuestro ordenador. Bien, tenemos 4 nodos. Dentro de cada nodo tenemos una serie de herramientas que pasamos a detallar a continuación, y las 4 máquinas virtuales que vemos aquí
tienen instalado como sistema operativo Ubuntu. Ubuntu la versión 14.04 LTS. Bien. Bien, ¿qué contiene cada máquina? Bueno, pues el nodo 1 de nuestra máquina virtual tiene instalada la versión Java 7, tiene instalado el NameNode de Hadoop, tiene instalado la versión de Scoop 1.4.5, tiene instalado Pig la versión 0.13.0 y tiene instalado Cassandra la versión 2.0.11. El nodo 2 pues, tiene instalado también Java 7, ya no tiene el NameNode, sino que tiene los datanodes de un clúster de Hadoop, tiene instalado Scoop, tiene instalado Pig y tiene instalado también Cassandra. Y el nodo 3 también, pues básicamente es sencillamente igual que el nodo 2. Java 7, el datanode, Scoop, la versión 1.4.5, Pig y Cassandra. Estos tres nodos forman nuestro clúster de Hadoop. ¿Vale? Y luego también estos tres nodos forman a su vez nuestro clúster de Cassandra. Bien, el último nodo es un poco más especial porque bueno, tiene un poquito de configuración y tiene el resto de herramientas que necesitamos para nuestro proyecto. Tiene instalado Java 7, tiene instalado Zookeeper la versión 3.4.6, tiene instalado Kafka, ¿vale? La versión 0.8.0, tiene instalado Pentaho Data Integration la versión 5.2.0, luego tiene un servidor web como es Tomcat, un Tomcat 7 para desplegar nuestro front, y luego tiene una base de datos, en este caso columnar, como es Vertica la versión 7.1.1. Bien. Bien, una vez que hemos explicado un poco la infraestructura, vamos a detallar cómo realizamos el proceso, de generación de datos desde que consumimos estos datos hasta que somos capaces de mostrarlo en nuestro dashboard. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, aquí, perdón, lo primero que tenemos que hacer es generar datos aleatorios en nuestro sistema. Bien, para generar datos aleatorios en nuestro sistema hemos usado, como comentaba antes, hemos usado Pentaho, y dentro de Pentaho usamos Kettle para simular un KTR de generación de puntos aleatorios. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta generación de puntos aleatorios para volcar esa información a nuestro clúster de Kafka. Entonces, bien. Bien, aquí tendríamos... perdón. Joder. A ver, aquí tendríamos PDI. Aquí tendríamos Data Integration y dentro de Data Integration lanzamos una herramienta que se llama Spoon. Vale. Bien, bueno, mientras que se carga Pentaho, aquí cerramos. Bien, este es nuestro generador actividades.ktr, que es el KTR que hemos desarrollado, o que nos han facilitado, mejor dicho, para simular la generación de puntos aleatorios en nuestro sistema. Entonces, podemos generar más puntos aleatorios o menos mediante generador actividades si aquí incrementamos este límite. En principio nosotros lo dejamos en 10. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta y que hemos tenido que tocar ha sido que nuestro mensaje final, ¿vale? Nuestro mensaje final se lo tenemos que enviar a nuestro producer de Kafka, ¿vale? Para que envíe esos datos a nuestro broker correspondiente. Simplemente este producer de Kafka, bueno, pues tiene la dirección IP, ¿vale? De nuestra máquina, el puerto donde escucha Kafka, el serializador, etcétera, y una serie de opciones que te vienen configuradas por defecto. ¿Vale? El campo que queremos volcar, que en este caso es mensajes, y el nombre del topic, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto, simplemente lo que tenemos que hacer es generar los datos y esperar a que termine de una manera correcta.
Bueno, parece que ha fallado la petición a Google. Un segundo, vamos a intentarlo otra vez. A ver si nos deja. Vale, vemos que ha terminado correctamente, ahora sí ha funcionado. No sé, habría algún problema con la petición a Google. Los puntos se generan de manera aleatoria en Google y no sé, habría algún tipo de problema. Vemos que nos ha devuelto que la transformación ha terminado correctamente, por lo tanto tendremos una serie de puntos, una serie de mensajes almacenados en nuestro producer de Kafka. Bien, una vez que hemos hecho esto de manera manual, vale, pues en principio en esta máquina estaría acabado, no tendríamos que hacer nada más y vamos al siguiente paso. Bien, hemos generado los mensajes de manera aleatoria y los mensajes están ahora mismo en nuestro producer de Kafka. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar consumirlos. ¿Cómo vamos a consumirlos? Bien, necesitamos un proceso que se conecte a los brokers de Kafka, consuma estos mensajes y nos los almacene en nuestro HDFS de Hadoop, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros lo que hemos creado es, bueno, nos hemos bajado el proyecto de Camus, ¿vale? El proyecto de Camus de GitHub y hemos tocado un poco la configuración para adaptarla a nuestro sistema. Los proyectos de Camus son todos estos proyectos que os marco aquí, ¿vale? Y que simplemente lo que te hacen es que te transforman el mensaje, te consumen los mensajes de Kafka y te almacenan la información en el HDFS en una ruta que tú le indiques. Bien. A ver, un segundito. Bien, para ello, básicamente, el fichero más importante de todos estos proyectos que se encuentra dentro de Camus Sample es camus.properties, ¿vale? Camus.properties lo que tiene pues es una serie de opciones de configuración, ¿vale? Como son todas estas, que tú configuras en función de lo que te interese. Bueno, aquí tenemos una opción de configuración para indicar el histórico de ejecuciones que tú vas haciendo sobre Camus, ¿vale? Sobre el MapReduce, sobre el proceso que vamos a lanzar ahora. Luego tenemos un path base, ¿vale? Y un path destination, ¿vale? Estas son opciones de configuración y carpetas que tienen que estar creadas dentro de nuestro HDFS. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el decoder del mensaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el provider, que en este caso pues tendremos string Kafka record writer, el número máximo de tareas de los maps, que en este caso tenemos 30, cada cuánto hacemos, bueno, cuánto queremos que dure nuestro histórico, cada cuánto hacemos pull, por horas, luego tenemos el máximo de minutos que cada mapper esté haciendo pull. Si le ponemos -1 significa infinito, es decir, que no acaba, pero aquí podríamos poner un tiempo limitado, ¿vale? Depende de lo que nos interese. Aquí, por ejemplo, tenemos la lista de topics que escuchan en nuestro sistema. Nosotros tenemos creado uno y en este caso pues es el que ponemos aquí. La configuración con Log4Java, el nombre del cliente el nombre del cliente que se conecta a Kafka, en este caso nosotros le hemos llamado Camus, los brokers de Kafka, el broker de Kafka está en esta IP y escucha en este puerto. Si tuviéramos más broker habría que ponerlos separados por coma. Vale, el timeout, no sé, hay un montón de configuración que se puede configurar en este fichero. El timezone de los ficheros, en este caso lo hemos cambiado para que sea Europa-Madrid.
si quieres compresión o no, el tipo de compresión que quieres, si quieres deflate o si quieres los ficheros de tipo snappy. No sé, habría que ir viendo todas las opciones que te ofrece Camus y las que no te interesen, pues simplemente comentarlas. En principio nosotros hemos dejado el fichero de configuración así y con esto, bueno, pues los ficheros se generan comprimidos y se generan en los directorios que nosotros le digamos. Bien, vale, una vez que más o menos tenemos el proyecto de Camus en marcha y configurado, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Bien, para ello, pues aquí me he hecho una chuletilla que ejecuta el proceso de Camus. Entonces, tenemos aquí, ejecutamos con el comando Hadoop jar, simplemente construimos el jar de Camus, ¿vale? Camus sample con las dependencias, ponemos el main, que en este caso es Camus job, y le indicamos el properties que tiene que coger, que es el fichero que acabamos de ver en NetBeans. Bien. Antes de esto, bueno, pues vamos a asegurarnos que este jar está aquí. Efectivamente, Camus sample 01 está aquí y entonces vamos a ejecutarlo para ver qué opciones y qué resultados nos da. Ahí vemos que empieza la ejecución. ¿Vale? Ahora explicamos un poquito el contenido de este job. Vale. Vale. Bien, pues vemos que, bueno, vamos a ir de abajo arriba. Lo que ha hecho simplemente este proceso es conectarse a las colas de los brokers de Kafka, ejecutar un MapReduce e ir volcando la información que va leyendo o que va consumiendo de estos brokers en nuestro HDFS, en las carpetas que nosotros le hemos indicado. Bien, por una parte vemos que esta línea es importante porque es el offset de donde empieza a leer y el offset de donde termina, de donde tiene la intención de terminar. Entonces vemos que aproximadamente pues, empieza en 1.337.505, porque bueno, yo ya había hecho antes ejecuciones, y termina en 1.413.105. ¿Vale? Bueno, luego hay una serie, aquí lo podemos ver también, el inicio es aquí y el final es aquí, ¿vale? No sé si nos da la diferencia exacta de mensajes, pero la vamos a calcular en un segundo. Entonces, si hacemos aquí la operación, ¿vale? Tendríamos que, para esta petición, pues tendríamos 0, 0, aquí son 6, 0 y 0, vale. Pues vale, en esta ejecución habríamos procesado de los mensajes de las colas de Kafka 75.600 mensajes, ¿vale? Luego vemos que empieza el MapReduce, la fase de map, aquí empieza con esto, la fase de reduce, él hace unas cosas internas, unas copias y al final vemos que termina el proceso satisfactoriamente. Aquí vemos una serie de estadísticas, ¿ves? Aquí, bueno, lo podíamos haber hecho, no me había fijado, pero aquí en el map input record son los 75.600 registros que hemos calculado y que ha procesado perfectamente. Bueno, aquí el total, estos son contadores que genera él internamente y vemos que al final saca una serie de estadísticas, ¿vale? Que son propias del proyecto de Camus, seguramente algunas se puedan mejorar, configurar, pero en principio el proyecto ha funcionado. Si comprobamos en nuestro file system,
Bueno, pues vamos a ver que este proyecto, este proceso se ha generado satisfactoriamente. Todo esto está dentro de Home, dentro de Hub. ¿Vale? Y aquí dentro toda esta información la estamos almacenando dentro de Camus, de la carpeta Camus. Vale, aquí vemos si ya nos fijamos, pues vemos que en la carpeta Reducer Data Pig a la UNI 4, o sea, es la UNI 7, pues ha escrito, y en la carpeta Reducer Data Vertica a la UNI 4 también ha escrito. Entonces, lo que hacemos es que cada vez que ejecutamos el proyecto de Camus, hacemos una copia a nuestro Reducer Data Pig, ¿vale? A nuestra carpeta Reducer Data Pig, aquí tenemos el fichero, como os comentaba, está comprimido, y a nuestra carpeta Reducer Data Vertica. Perfecto, bien. Es lo que os comentaba, al final todo se ejecuta en modo batch, pero tenemos dos caminos. Por un lado está el camino para volcar la información de nuestro HDFS a Cassandra a través de Pig, por eso Reducer Data Pig, y por otro lado está nuestro camino para aplanar la información de nuestro HDFS y volcar la información mediante Scoop a nuestra base de datos VerticaDB. Entonces, por eso está esta carpeta de Reducer Data Vertica. Bien, bien, una vez que tenemos nuestros eventos en nuestro HDFS, el siguiente paso es elegir uno de los dos caminos. Primero vamos a explicar el camino de Pig y posteriormente vamos a explicar el camino de VerticaDB. Bien, el camino de Pig. El siguiente paso de nuestro sistema es ejecutar el MapReduce que transforme este fichero comprimido y lo transforme de tal manera que VerticaDB, según hemos creado la tabla, sea capaz de entenderlo. Entonces, para ello tenemos aquí un comando que es que es Hadoop jar reducer data vertica y este main. Entonces, antes de ejecutarlo, vamos a ver un poco en código. Bien, para ello hemos creado Reducer Data Vertica, es un proyecto, simplemente es un MapReduce, ¿vale? Vemos aquí que tenemos el main, ¿vale? Bueno, pues tenemos un main para lanzar un job de MapReduce, tenemos el mapper y tenemos el reducer. Simplemente, como os comentaba antes, solo el 10% aproximadamente de los datos, el 10% de los datos que recibimos en el sistema, van a ser aplanados y van a ser enviados a nuestra base de datos VerticaDB. Este número, pues lógicamente es configurable. Si en un momento dado los datos son demasiados, pues deberíamos reducir un poquito el número para no saturar la base de datos de VerticaDB. Por lo tanto, en principio, simplemente este es un job MapReduce escrito en Java, donde tiene su main, donde, bueno, aquí tenemos las opciones de entrada. La entrada es, como vemos, nuestra carpeta Reducer Data Vertica y la salida va a ser nuestra carpeta VerticaDB con los datos totalmente ya aplanados, ¿vale? ¿Por qué tenemos que dejar los datos aquí? Porque luego va a venir el proceso de Scoop Data, que es el proceso que se va a encargar de leer de VerticaDB y va a enviar esos ficheros ya totalmente bien aplanados y construidos a nuestra base de datos relacional. Bien, vale, pues si realizamos la ejecución de este proceso, vemos que se está ejecutando un MapReduce, empieza la fase de map y ha acabado la fase de map y acaba la fase de reduce. Vemos que el reduce ha ejecutado, el map reduce ha ejecutado de manera correcta, no ha habido ningún problema, y para comprobar que todo ha ido bien, vemos que aquí hemos borrado el fichero ya de reducer vertica. Entonces, este fichero que hemos borrado, ahora lo que tiene que estar se tiene que haber movido al siguiente directorio, y el siguiente directorio para nosotros es VerticaDB. Aquí tenemos sí, lo hacemos particionado por fecha, entonces estaría dentro de esta carpeta. Aquí hay un fallo, aquí. Y efectivamente aquí tenemos el success y aquí tenemos el par de 0. Entonces podríamos, pues por ejemplo con un cat, podríamos inspeccionarlo. Aquí hacemos par de 0, par de R, asterisco por ejemplo.
y vemos que nuestro fichero está perfectamente construido. Y este es el formato que tiene que tener para insertar estos registros tal cual en la base de datos VerticaDB. Bien, una vez que tenemos la fase de reducer data vertica, lo que tenemos que hacer es ejecutar con scoop el siguiente proceso. Entonces vamos a copiarnos el proceso de scoop, perdón, que es este. Nos situamos donde tenemos el jar y volvemos a ejecutar este proceso. Bien, Scoop es un proyecto de Apache que transfiere datos entre una base de datos relacional y el HDFS, o al revés, entre el HDFS y una base de datos relacional. Para comprobar que todo funciona correctamente, vamos a ejecutar nuestro comando, pero antes de ello vamos a explicar un poco cómo lo hemos desarrollado a nivel de código. Bien, tenemos otro proyecto que es Scoop Data, y este Scoop Data se encarga simplemente de, como sabemos, de leer de nuestro input directory, que en este caso es VerticaDB, conectarse a nuestra base de datos Vertica a través de un driver JDBC y volcar esta información a nuestra base de datos relacional. ¿Vale? Lo más importante de esto es realmente es este método, que es el que le dice a Scoop, oye, haz un export a nuestra base de datos VerticaDB con el conector de Vertica de JDBC, le tenemos que indicar el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, si tenemos autenticación, el username y el password, las columnas que va a tener nuestra tabla, esto creo que es opcional, el número de mappers que queremos que se ejecute, creo que por defecto aquí lo tenemos configurado a 4, y pues no sé si alguna característica más. Sí, cómo terminan los campos, en mi caso pues terminan con un tabulador, cómo terminan las líneas, en mi caso terminan con un /n, y bueno, también le podemos indicar algún parámetro de configuración que está en un fichero externo, que tenemos aquí, en un fichero que se llama scoop.properties, ¿vale? Queremos que se vea la salida por consola y queremos que se ejecute en modo batch. Hay más opciones de configuración, habría que mirar un poco el API de Scoop, pero en principio para lo que queremos con esto valdría. Bien, una vez que que nuestro proceso de Scoop haya terminado satisfactoriamente, el proceso no acaba aquí, sino que tenemos que enviar la información que acabamos de consumir, es decir, la información de nuestra base de datos columnar, la tenemos que enviar a nuestro servidor de mapas, es decir, a nuestra tabla en CartoDB. Para ello simplemente nos conectamos al API de CartoDB y le enviamos una consulta, ¿vale? Es decir, todos los registros que estemos insertando en nuestra base de datos Vertica tenemos que ser capaces de enviarlo a través del API HTTP a nuestro servidor de mapas CartoDB. Entonces vemos aquí un poco el código, vemos las queries que se tienen que ejecutar, vemos el último ID y el nuevo max ID que se tiene que ejecutar, realizamos la query y enviamos un batch de 50 en 50. ¿Vale? Vale, pues esto sería simplemente un poquito la explicación de este proyecto. Este proyecto no solo conecta la parte del HDFS con VerticaDB, sino que una vez que todo ha terminado bien, también envía esa información a nuestro servidor de mapas de CartoDB. Por lo tanto, vamos a intentar ejecutarlo. Bien, nos situamos en el directorio, creo que es este, e intentamos ejecutar el proyecto de Scoop Vertica. Vemos que empieza, aquí carga las librerías que necesita para ejecutar Scoop. Vemos que está ejecutándose y en este momento el proceso MapReduce, ya hemos hecho la carga de información en Vertica, estamos haciendo las llamadas al API de CartoDB. ¿Vale? Este proceso tarda un poquito más, son llamadas HTTP y como hemos comentado están siendo lanzadas mediante un batch de 50 en 50. Mientras que esto acaba, podemos ir viendo que en nuestro nodo 4, ¿vale? En nuestra máquina 4, que es donde teníamos instalado VerticaDB, pues en la tabla de coordinates debemos tener nuestras filas. Efectivamente, teníamos la tabla vacía porque hemos hecho la prueba y hemos insertado 7620 filas.
7.620 filas, ¿vale? No insertamos todas las que recibimos, recordar que habíamos recibido 75.600 eventos, de los cuales aproximadamente nos quedamos con un 10%. Es decir, esta es la fase de aplanamiento de los datos entre lo que recibimos realmente y lo que realmente vamos a hacer el proceso de analítica. Bien, si aquí, pues por ejemplo, hacemos un select asterisco y limitamos el resultado a 10, por ejemplo, vemos que los datos están perfectamente almacenados y sin ningún problema. Vemos que el proceso contra CartoDB sigue ejecutándose y en este momento ha terminado. Bien, después de cada llamada hemos sacado, para que todo vaya bien, simplemente el código de respuesta. Si el código de respuesta no es un 200, significa que algo estamos haciendo mal. Y aproximadamente el tiempo de ejecución en este último punto pues es de 1 minuto y 19 segundos. Y el tiempo de ejecución, volvemos a ver que la anterior llamada es correcta, volvemos a ver que la anterior llamada es correcta y así sucesivamente. En este sentido, pues esto se ha ejecutado correctamente y lo vamos a comprobar ahora posteriormente con el API de CartoDB. Bien, esta es la primera línea de nuestro proyecto que quería explicar, es decir, hemos recibido los datos mediante nuestro KTR ha insertado los datos en una cola o en un broker de Kafka. Mediante un proceso MapReduce de Camus de LinkedIn, hemos consumido estos mensajes y los hemos metido en nuestro clúster de Hadoop, en nuestro HDFS. Bien, mediante un proceso de aplanamiento, volcamos la información de este HDFS a una carpeta VerticaDB para consumir esos datos, y en esta carpeta VerticaDB realizamos un proceso de scoop que copia o que vuelca esos datos a nuestra base de datos VerticaDB y a su vez vuelca esos datos a nuestro servidor de mapas de CartoDB. Vamos a ver un poco por encima que estos 7.620 registros se han insertado correctamente en CartoDB. Bien, para ello lo que tenemos que hacer es, nos vamos a nuestra cuenta de CartoDB, yo ya estoy dentro, ¿vale? Vemos que en la tabla, bueno, aquí tenemos la interfaz, CartoDB te da la oportunidad de crear tablas. Estos son los megas que hemos usado hasta el momento, tenemos un máximo de 50 megas y luego también tenemos la zona de visualización, pero esto será para la parte front que explicaremos posteriormente. En la parte de tablas vemos que tenemos una tabla que es la de los dispositivos Wireables, donde tenemos 42.000. Vamos a hacer la cuenta, 42.825 registros. Entonces, 42.825. Bien, para forzar a CartoDB a actualizar, tenemos aquí una opción dentro de CartoDB que es Georeference. Entonces, dentro de nuestra tabla, volvemos a georreferenciar toda nuestra tabla. Entonces, vamos a esperar un poquito a que termine de georreferenciar la tabla. Vale, parece que ha terminado, entonces volvemos afuera y vemos efectivamente que ha crecido. Ahora ya no tenemos 42.000 como teníamos antes, ahora tenemos, vamos a ver, 50.445. Ahí, no me lo copia. 50.445. Si hacemos el cálculo, efectivamente, vemos que son 7.600. Vale. Si hacemos el cálculo, antes teníamos en CartoDB 42.825, ahora tenemos 50.444. Perdón. 50.444, es decir, que hemos insertado 7.620, que coincide con todas las inserciones que hemos hecho en nuestra base de datos de analítica VerticaDB. Por lo tanto, el proceso ha funcionado correctamente. Bien. Bien, pues una vez que tenemos las nuevas inserciones en nuestra tabla, este proceso vamos a volver a georreferenciar para que no nos lo pida. En principio no debería haber ningún problema. A ver si ya se quita la opción.
La opción de georreferenciar una tabla significa que vuelva a coger otra vez los campos de latitud y longitud, que son los que hemos indicado en la opción de georreferenciar, y vuelva otra vez a construir el mapa. Aquí no sé si lo podemos apreciar, pero todos los puntos nuevos que hemos recibido se han visualizado nuevamente, ¿vale? Vale. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos este proceso acabado, vamos a explicar la otra línea que teníamos pendiente, que es la integración de nuestro HDFS con Pig y posteriormente con Cassandra. Bien, para almacenar todos los eventos en bruto en nuestro sistema. No solo tenerlos en el HDFS, sino tenerlos en una base de datos no SQL para poder realizar consultas de muy baja latencia en tiempo real. Bien, para ello nos situamos sobre... ¿vale? Aquí tenemos nuestros scripts, vamos a nuestra chuleta y aquí vamos a ejecutar la segunda parte, que es nuestro proceso de pig. Bien, antes de ejecutar el comando vamos a explicarlo un poquito en código. Tenemos un proyecto que se llama pig data. En este caso simplemente es un... perdón. Antes de ejecutar Pig Data, que es el proceso que los aplana, tenemos que ejecutar reducer Pig Data, ¿vale? Este es el proceso que aplana los datos y este es el proceso que envía los datos desde Pig hasta Cassandra. Entonces, el que tenemos que ejecutar primero es este. Entonces, aquí ahora lo vamos a explicar, pero antes vamos a copiarlo correctamente. Bien, si ejecutamos nuestro reducer Pig Data, vemos que se empieza a ejecutar nuestro MapReduce. Ejecutamos el MapReduce y parece que ha finalizado correctamente. Al igual que antes, simplemente... vale. Ahora, en vez de insertar en nuestra carpeta VerticaDB, lo que vamos a tener es una carpeta Pig. ¿Vale? Pig Data, perdón, Pig Data, vale, y se ejecuta pues exactamente igual. Hemos creado un directorio, ¿vale? Y vamos a ver qué tiene este directorio, que es el fichero de Pig que necesitamos. Bien, aquí vemos que se ha ejecutado correctamente, entonces pues si hacemos otra vez lo mismo, un part, por ejemplo, dr asterisco y aquí hacemos un cat, pues vemos que nuestro fichero se ha construido correctamente, que tiene los datos separados por punto y coma, porque es el separador que espera el proceso o el script de Pig, mejor dicho, y ha terminado correctamente. Pues aquí podemos ver el offset, la latitud, la longitud, el ID del usuario, la fecha y el ID de actividad. Bien, una vez que hemos terminado de ejecutar nuestro reducer Pig Data, que simplemente es un MapReduce que vuelve a tener un job, ¿vale? Lee de la carpeta reducer Pig Data y deja los resultados en nuestra carpeta Pig Data de una manera más legible, ¿vale? Tenemos nuestro mapper y tenemos nuestro reducer, ¿vale? El siguiente proceso que debemos ejecutar, bueno, pues el siguiente proceso que debemos ejecutar es el proceso Pig Data, que simplemente lee de la carpeta que hemos mencionado antes, es decir, lee de Pig Data y ejecuta un script de Pig. Ejecuta un script de Pig que se llama tfm-utad.pig, que lo que hace es que línea por línea va volcando la información a nuestra base de datos de Cassandra. Por lo tanto, vamos a ver un segundito qué tiene este script para entenderlo y ejecutamos el comando. Bueno, pues dentro de nuestro script, aquí nos tenemos que situar dentro de Pig y aquí vemos que tenemos un script de Pig.
Entonces este script pues simplemente bueno, registra las librerías que nos hacen falta de Cassandra, la librería de pig, pig y van, y vamos a través de CQL Storage vamos a intentar almacenar la información en nuestra base de datos de Cassandra mediante esta inserción. Vale, vamos a intentar ejecutar el comando aquí, entonces nos tenemos que situar primero sobre el directorio de pig, que es donde está el script, y ahora en la chuleta copiamos nuestro Hadoop jar. Bien, intentamos ejecutar. Vemos que aquí empieza el inicio del script, ha cogido un fichero que está situado en esta parte en el HDFS, en el directorio Pig Data, y que empieza por par R de 0, y lo está procesando. Vale. Mientras que termina de ejecutar este script, bueno, vamos a explicar el último punto que nos queda. Hemos explicado, bueno, pues el Reducer Data Vertica, Reducer Data Pig, Scoop Data y Pig Data, y luego todos estos proyectos que son los proyectos relacionados con el proyecto de Camus LinkedIn. Lo único que nos quedaría es, una vez que ya tenemos la parte de back totalmente configurada, es decir, tenemos la información almacenada en Cassandra, tenemos la información almacenada en VerticaDB y tenemos la información almacenada en CartoDB, como hemos visto anteriormente, tenemos la información almacenada en CartoDB. Vamos a intentar explicar un poquito la parte front de cómo hemos visualizado los datos que tenemos almacenados en nuestro sistema. Bien, para ello tenemos un proyecto web simple en la cual bueno, tenemos tres ficheros de configuración o de desarrollo, el index, encuestas y contacto. Luego tenemos el desglose de los JS, el desglose de las imágenes y el desglose de los ficheros CSS que necesitamos para representar esta web. Bien. Antes de eso, bueno, vemos que el proceso ha terminado, ha tardado 1 minuto y 29 segundos en ejecutar el script de pig y en volcar la información a Cassandra. Vale. Vamos a comprobar que toda la información se ha almacenado correctamente. Bien, ya tenemos levantado Cassandra, ¿vale? Aquí vemos la consola de Cassandra, vemos que parece que ha hecho copia de colecciones, o sea que tiene buena pinta. Y si nos vamos a nuestra base de datos de Cassandra, en nuestra tabla coordinates, pues podemos ver, por ejemplo, podemos hacer un count de esta tabla y le ponemos de límite, pues para sacarlo todo, creo que eran 100.000. Bien. Bueno, pues vemos que Cassandra ha hecho los insert apropiados. Aquí, por cierto, me faltan 14. Tendría que haber 75.600, no 75.586. Esto lo tengo que revisar. En principio, yo las pruebas que he hecho, todos los insert han funcionado correctamente, ¿vale? Entonces puede ser a lo mejor porque en el nodo 2 de nuestra base de datos, pues a lo mejor haya dado algún tipo de error. Vamos a comprobarlo. En principio parece que todo va bien. No hay problemas. Y en nuestro nodo, este es el nodo 3 y en nuestro nodo 2 pues vemos que parece que está copiando y replicando la información correctamente entre los nodos de Cassandra y no se ve ningún tipo de error. Habría que verlo más detalladamente por si ha habido algún tipo de error, pero la idea
La idea es que los 75.600 eventos estuvieran aquí. Faltan 14 y habría que revisarlo, habría que revisar por qué. En las pruebas que yo he hecho anteriormente no se ha producido este error, coincidía correctamente con el consumo que hacíamos desde Camus y lo vamos a revisar. Vale, una vez que nuestro sistema, la parte de back está funcionando correctamente, es decir, hemos hecho los dos caminos, tanto desde PIC para volcar la información a Cassandra como desde el HDFS para volcar la información a través de Scoop a VerticaDB, vamos a ver la parte de front del sistema. Bien, la parte de front del sistema, de nuestro proyecto, pues la tenemos desplegado en un Tomcat, en la máquina del nodo 4, ¿vale? Entonces, si aquí abrimos un navegador, esto creo que es localhost, vamos a ver, localhost 8080 y creo que es CartoDB. Vamos a ver si está levantado. Sí, vamos a ampliarla y vamos a ampliar también esto. Vale. Bien, vamos a hacer en las visualizaciones, aquí vemos, bien, este es la parte de front de nuestro sistema y en donde estamos reflejando todos los puntos. Bueno, aquí en teoría hay más puntos porque no hemos limpiado las tablas de CartoDB. En realidad, realmente con la prueba que hemos hecho en CartoDB, si nos fijamos, aquí no tendría que haber 50.445, tendría que haber simplemente unas, creo que eran 7.620, pero bueno, como hemos hecho pruebas anteriores tenemos más información para visualizar. Bien, ¿cómo hemos desarrollado esta parte? Bueno, simplemente esto es una aplicación, como hemos comentado, front, que se compone, es una aplicación web, perdón, que se compone, bueno, de una estructura de directorios. Tenemos los ficheros CSS que usamos para la visualización, para dar estilos, las imágenes que necesitamos en nuestra web, y luego los ficheros JS. Y luego tenemos nuestro HTML, index corresponde a la home, ¿vale? Encuestas, la pestaña de encuestas corresponde perdón, la pestaña de encuestas corresponde a encuestas, ¿vale? Que ahora explicaremos un poco con más detalle cómo lo hemos hecho, y la pestaña de contacto que pertenece a contacto, ¿vale? Luego tenemos los JS, encuestas está relacionado con el HTML de encuestas y Wearables está relacionado con index, ¿vale? Contacto de momento no tiene ninguna iteración. Bien, vamos a explicar un poco a nivel de página web qué es lo que hemos hecho para representar nuestros datos. Bien, en el menú, como hemos dicho, tenemos las tres opciones. Se podrían añadir alguna más. Por ejemplo, he estado pensando añadir mapas, por ejemplo, para visualizar otro tipo de mapas, pues intentar ver mapas de densidad, mapas de clúster, etc. Luego tenemos una zona donde pues podemos ver que podemos realizar filtros sobre determinados campos. Pues podemos seleccionar, por ejemplo, el usuario, ¿vale? Y aplicaríamos consultas. Entonces nos mostraría todos los recorridos que ha hecho el usuario 105, ¿vale? También podemos filtrar por fecha de inicio y fecha de fin. Pues como sabemos que las pruebas las hemos hecho en diciembre, aquí vamos a tener datos. Pero si pusiéramos, por ejemplo, entre el 15 de diciembre y el 31, pues lógicamente aquí no va a mostrar nada. Y luego también tenemos un botón para limpiar todo el formulario, ¿vale? Y luego también podemos ver, por ejemplo, toda la información o los recorridos que han hecho usuarios en una zona en concreto. Por ejemplo, si queremos ver los recorridos que se han hecho en Moratalaz, pues podríamos filtrarlo directamente por distrito Moratalaz y veríamos la información de los puntos en una zona en concreta de Moratalaz. Bien, luego, por otra parte, tenemos los usuarios, el top 10 de usuarios más movidos. Esto significa los usuarios que han realizado más recorridos entre todos los puntos de nuestro sistema de representación. Vemos que el usuario que ha realizado más recorridos es usuario 480 y luego tenemos una serie de usuarios que han realizado el mismo recorrido. Esta tabla está ordenada por el recorrido
el número de recorridos de forma descendente y, en caso de igualdad, por usuario, por ID de usuario o por nombre de usuario de forma ascendente. Luego tenemos una zona o una parte de nuestra web en la home donde explicamos qué son las tecnologías ponibles o wearables, que es el término que describe aquellas prendas de vestir y complementos que incorporan elementos tecnológicos, electrónicos, etc. Y luego simplemente últimas actualizaciones, que esto es de forma estática, cómo hemos ido avanzando en el desarrollo de nuestro proyecto. Bien, la pestaña 3 es una pestaña de contacto donde muestro mis datos personales, mi móvil, mi email y mi página de LinkedIn. Y luego la pestaña 2 es una pestaña de encuestas donde pretendemos reflejar o pretendemos cruzar información de encuestas que tenemos en un CSV y que hemos subido a nuestro mapa de CartoDB, que sería esta tabla. Es una serie de encuestas que han realizado 1000 usuarios. Y que estamos cruzando a través de esta consulta por el campo User ID con la tabla de la localización. Es decir, estamos haciendo un join entre la tabla de la localización de puntos con la tabla de encuestas para mostrar determinada información que nos interese, ¿vale? Entonces, esta información, pues al final tenemos una serie de preguntas frecuentes con un formulario donde podemos elegir de una en una qué tipo de información queremos ver. Por ejemplo, ¿qué zonas son las que pisan los deportistas que juegan al fútbol? Pues podríamos buscar y se filtraría en el mapa. Pues parece ser que por el centro de Madrid, por esta zona también, se concentra la gente que juega al fútbol. O, por ejemplo, ¿qué zonas son las que prefieren las personas que escuchan la radio? Bien, pues por esta zona también, por aquí, por aquí. O qué zonas son las que prefieren las personas que les gusta el hip hop. Vale, pues aquí cambiaría el mapa, vemos que va cambiando poco a poco, aquí también cambia. ¿Qué zonas son las que prefieren los alcohólicos? Pues sobre todo, supongo que será zona del centro de Madrid, la Latina, etc. Bien, este fichero de encuestas lo hemos recibido, ¿vale? Mediante un fichero CSV y lo hemos tratado a través de R. Bien, con RStudio podemos cargar el fichero para ver más o menos por encima y realizar un pequeño estudio de cómo son los datos que hemos recibido de estas encuestas, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, con esta instrucción cargaríamos perdón, aquí lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro Working Directory. Entonces elegimos el directorio y el directorio va a ser, creo que es RStudio, no, escritorio, y dentro de escritorio RWorkspace, creo que es este. Vale, entonces si ahora ejecutamos el comando debería cargarlo. Vale, ya está cargado, aquí tenemos el fichero, ¿vale? Y lo cargamos con un data frame, ¿vale? Vale. Pues, por ejemplo, para ver así por encima, pues podemos hacer un summary sobre el data frame, vemos cómo es la media, el máximo, el mínimo, la mediana, el primer cuantil, el tercer cuantil. Para ver un poco más a nivel gráfico, pues aquí generamos el boxplot, podemos hacer un histograma para la pregunta 1, y la pregunta 1, recuerdo, es ¿qué estilo de música te gusta más? Pues vemos el histograma y parece ser que el estilo de música que gusta más parece ser que es el 3. Parece ser que es el 3. Viendo un poco, bueno, así podemos reflejar la información con todas las preguntas. Hemos hecho un poco una exploración de datos y después de esto, bueno, pues algunas de las preguntas que hemos contestado, ¿qué hay más, hombres o mujeres? Pues hemos determinado que hay más hombres, hay 516 hombres frente a 485 mujeres. Luego hemos sacado una serie de estadísticas de deportes. Por ejemplo, la gente no practica deporte, 203 personas, gente que practica el fútbol, 191, gente que practica el baloncesto, 208, etc. ¿Qué gente consume alcohol? Pues de las estadísticas, 507 consumen alcohol y 494 no consumen nada de alcohol. Y luego, dentro de los que consumen alcohol, consumen alcohol más los hombres, con 267, y las mujeres se quedan en 240. ¿Vale? Al final con R y con RStudio hemos realizado un primer estudio
hemos realizado un primer estudio de los datos que hemos recibido de las encuestas, y estas encuestas, al final, lo que hemos hecho mediante un fichero CSV es cargarlas en nuestro mapa de CartoDB y poder así cruzarlas mediante el identificador de usuario con nuestra tabla de localización, para poder responder a las preguntas que veíamos en nuestra plataforma web. Vale. Otra cosa importante a destacar de CartoDB es que cada vez que realizamos una actualización de los datos, como hemos explicado antes, tenemos que volver a geolocalizar los datos. Es decir, la actualización, por así decirlo, no se realiza de manera totalmente automática, sino que tenemos que forzar a la herramienta para que esos nuevos datos que hemos recibido, en este caso, pues unas 7.620 filas nuevas de datos nuevos, sean georreferenciados en la tabla y posteriormente, lógicamente, en el mapa, para que la consulta se vuelva a aplicar e incremente el número de datos nuevos que ha habido en el mapa. Bien, por otra parte y por último están las visualizaciones, que son las dos visualizaciones que hemos presentado en nuestro proyecto. Por una parte están la parte de la home, que corresponde con esta visualización. La parte de la home es esta, es este mapa, perdón, es este mapa, ¿vale? Que corresponde con lo que haya en esta visualización, ¿vale? Aquí vemos la visualización, hemos elegido el tipo de mapa Intensity, pero podríamos configurarlo con el wizard. Podríamos cambiarle a Babel, podríamos cambiarle a Cluster, no sé. Hay una serie de mapas y de opciones, y en teoría, simplemente cambiando esto, si volvemos a ejecutar, vemos que hemos cambiado en el servidor y automáticamente hemos ido a nuestro front, hemos vuelto a refrescar y automáticamente cambia la visualización. Por ejemplo, esta visualización sería en forma de clúster. Para dejarlo como lo teníamos, pues simplemente sería volver al wizard y volver a poner la gráfica que nos corresponde. Podemos cambiar los colores, podemos jugar con los CSS para intentar representarlo en otro rango de colores, podemos jugar con las leyendas, cambiar los colores de las leyendas, podemos hacer filtros, cambiar la consulta que queramos. En este caso vamos a representar todo, nos interesa representar todos los puntos de esta tabla, y esto es un poco lo que podemos llegar a hacer con CartoDB y con su visualización de mapas. Por otra parte, también tenemos la otra tabla, la otra visualización que hace referencia a las encuestas, cruzándolas con la tabla de dispositivos wearables, ¿vale? A través del User ID. Y esta visualización correspondería en nuestro front con el punto de las encuestas. Simplemente esto, hemos tratado de explicar la arquitectura desde el punto inicial, es decir, desde el punto inicial de la generación de datos hasta el punto final, que es la visualización de todos los datos que hemos almacenado en nuestro sistema. Y para hacerlo más real, y el último punto de este vídeo, vamos a intentar explicar cómo haríamos esto de una forma totalmente automática, porque hasta este momento lo que hemos hecho ha sido de forma manual. Bien, para generar los datos de una manera automática, ¿vale? Pues tenemos una serie de scripts que se lanzan de manera automática en cada una de las máquinas y generan los datos, consumen los datos y plasman la visualización. En el nodo 4, el único script que necesitamos ejecutar sería este, ¿vale? Entonces,
lo que hacemos simplemente es que creamos dentro de cron tab una nueva tarea, ¿vale? Que se ejecuta, pues yo le he puesto cada hora en el minuto 20 se ejecuta, ¿vale? Esto lo podríamos cambiar en función de lo que nos interese. A lo mejor nos interesa generar datos cada 5 minutos, o cada 2, o cada media hora. Y ejecuta el contenido que haya en script 0, ¿vale? Entonces, para hacerlo manual simplemente sería descomentar esta línea y automáticamente se guardaría, ¿vale? Lo que hay en el contenido de script 0, pues si nos vamos a nuestro script 0, simplemente tenemos un script que se sitúa en el directorio correspondiente y ejecuta el generador de actividades .ktr que vimos al principio, configurando un nivel mínimo de log y redireccionando la salida a este log, ¿vale? Entonces lo genera todo de manera manual. Bien, este comentario para la generación de datos. Para el consumo de datos la idea es la misma. Simplemente, por ejemplo, en la máquina 1 o donde quieras ejecutarlo, pues volvemos a ver cron tab. Y aquí vemos toda la configuración que tenemos para hacerlo de manera automática. Hemos configurado los datos que el consumo sea cada hora en el minuto 20. Pues aquí sería este script, que es el de Camus, pues se ejecuta cada hora en el minuto 22. Este script, que es el de Reducer Vertica, pues cada hora en el minuto 25. El script de Reducer Pig, pues cada hora en el minuto 25. Estos dos pues se ejecutan en paralelo. Y estos dos, los dos últimos, pues el de Scoop se ejecuta cada hora en el minuto 30 y el de Pig se ejecuta cada hora en el minuto 30. Simplemente sería descomentar estas líneas y ejecutar estos scripts. Aparte, la salida la redirigimos a un fichero de log para ver posibles errores que haya en la ejecución de estos scripts. Con esto tendríamos la solución totalmente automática y la podríamos configurar en los tiempos que quisiéramos. Ahora mismo se genera una vez cada hora, pero para hacerlo un poco más real, pues podríamos generarlo todo cada 5 minutos. Vale, pues aquí guardamos esto, lo quitamos y esto sería un poco la explicación. Bueno, espero que os haya gustado el desarrollo del proyecto. Hemos conseguido realizar el proyecto desde la fase de generación de datos hasta la fase de visualización y hemos conseguido realizar un proyecto completo, end-to-end, en modo batch, salvo la parte de captura de eventos con Kafka, que eso podría ser real-time, pero en principio tendríamos, como hemos comentado, dos zonas diferenciadas. Por una parte, Pig con Cassandra para tener en una base de datos no SQL todos los eventos que nos generan nuestros usuarios a través de los dispositivos de tracking personal, y por otra parte, tener una integración de HDFS con Vertica para poder realmente explotarlo después esta base de datos analítica mediante un dashboard que lo hemos desarrollado o nos hemos integrado a través de CartoDB para representar esa información en forma de mapas. En estos mapas hemos podido realizar filtrados de, oye, qué recorridos ha hecho un usuario en concreto, entre qué fechas, dame todos los recorridos de una zona, etc. Y luego también hemos conseguido sacar el top 10 de usuarios más movidos y cruzar esta información con determinadas encuestas que nos han pasado para responder a preguntas interesantes e intentar hacer la labor un poco de data science. Espero que os haya gustado la explicación y nos vemos pronto. Un saludo.